Muy buenos días, muy buenos días a todos, queridos postulantes, a todos los participantes de este grupo. Un cordial saludo de parte de acá, desde Santa Cruz, el licenciado Ciro Novillo. Nuevamente nos reencontramos con ustedes hoy domingo, pero con ganas de continuar aprendiendo, pues, ¿no? Continuar despejando las dudas, practicando para que podamos rendir una buena prueba el día del examen, ¿no? También dar un cordial saludo, quizás algunas personas he visto que han ingresado al grupo, personas nuevas, darles la bienvenida a este grupo de trabajo, que siempre estamos día a día enriqueciendo lo que es todo lo que tenga que ver con la teoría para rendir una buena prueba. Eh, También mencionarles que hoy domingo vamos a tener dos clasecitas por si algunos tal vez están en otras actividades y están incómodos. Tenemos la clase de hoy a las 10 de la mañana y la siguiente también a las 3 de la tarde. Solamente esas dos clasecitas se van a dictar por el día de hoy, ¿no? Y claro, siempre continuando con lo que ya sabemos y conocemos, que ya existió lo que es el repositorio de preguntas. eh, Donde estamos desglosando uno por uno, estamos analizando qué es lo que busca siempre, ¿no? Lo que busca esta bibliografía es eso, es analizar, es reflexionar, comparar para poder encontrar la respuesta. De igual manera, lo vamos a hacer de manera práctica. Para el día de hoy, lo que tengo un poquito planificado es que, un minuto, por favor, vamos a... Van a disculpar, estábamos con interferencia de viento. Ya, perfecto. Le estaba comentando que para el día de hoy lo que tengo planificado es que continuemos. Quizás las personas que me han acompañado el día de ayer hemos ido avanzando un poquito sobre el primer componente, que es la comprensión lectora, desglosando algunas preguntas. Hemos llegado a unas cuantas. El día de hoy quiero continuar porque sabemos que son varias preguntas, tratar de terminar lo que es esta comprensión lectora. No la comprensión lectora, la verdad, porque es amplio, solamente el primer título, que es la deforestación, para que podamos ya entender cómo se va realizando, cómo se va ejercitando lo que es el análisis de cada una de estas preguntas del repositorio, ¿no? De ahora, culminando aquello, lo que quisiera, ¿no? Es que en la tarde vamos a aplicar como, no vamos a decir un simulacro, podemos decir algo parecido, ¿no? Algo parecido, ya elaborando o tratando de ambientarnos o tratar de conocer un poquito más o menos cómo llegaría a ser la prueba, ¿no? Cómo llegaría a ser la prueba. Yo sé que muchos estamos con dudas. Entonces, el fin de este taller es eso, es ejercitar de una y otra manera para que usted se encuentre preparado el día que va a rendir el examen, ¿no? Lo hacemos de manera analítica, lo hacemos vía simulacro, lo vamos a hacer también de manera práctica en la tarde. ¿Por qué? Porque también voy a presentarles un material donde vamos a participar sobre lo que ya hemos avanzado el día de ayer y lo que vamos a avanzar el día de hoy. Entonces, de esa manera, si nos damos cuenta, vamos enriqueciendo, vamos retroalimentando, vamos reforzando las preguntas que hayamos resuelto y las preguntas que hemos encontrado durante el día de ayer y durante el día de hoy, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene planificado para las personas que se encuentran presentes y ya sepan y tengan la idea de en la tarde qué es lo que vamos a realizar, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta antes de iniciar? Antes que comencemos. Ya expliqué cómo vamos a trabajar el día de hoy y en la tarde. Recalcar de nuevo también, ¿no? Que por vía mensaje tienen que escribir algunas dudas que tengan, algunas preguntas si es que no quieren participar en el audio. Y también
pedirles a las personas que a veces se distraen o activan el audio por error, entonces nos perjudica la clase. Eh, que estén atentos, que silencien el micrófono o si no que dejen el celular a un ladito, porque a veces sin querer no uno aprieta por colgar otras aplicaciones quizás y se activa el audio. Eso nos pasó el día de ayer con una compañera, pero lo bueno que sí se dio cuenta, pero hay veces que no se dan cuenta, entonces es un perjuicio. Y yo silenciarlos, la verdad, a mí me gusta que participen, que a veces tengo personas que sí están hablando, están opinando, están dando su punto de vista, entonces se hace más dinámico, pues, ¿no? Que escuchar una sola voz en la pantalla a veces. De esa manera se hace más interactiva lo que es la clase. Entonces, con esas recomendaciones, por favor, vamos a dar inicio. Si no existe ninguna pregunta, porque no tengo ningún mensaje, pueden escribir los mensajes. Les estoy diciendo que yo estoy constantemente viendo el cuadrito de que me sale mensaje, porque siempre sé que estoy avanzando y les queda quizás alguna duda que ustedes quieran o participar de igual manera, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a dar inicio. Vamos a continuar con el día de ayer, con las clasecitas que teníamos, donde nos encontrábamos con el primer componente, como ven el título que estoy compartiendo en la pantalla. Ahí indica que tenemos los cuatro componentes y estábamos en la comprensión lectora. Entonces, la comprensión lectora nos anunciaba de que cada ítem tiene un sustento, ¿no? Y del sustento estábamos analizando, estábamos reflexionando y estábamos encontrando las respuestas a las preguntas que nos hacían en este primer título de lo que es el repositorio de preguntas. Ahora, hemos dicho, no, aquí están todos los índices de analizar, comprender, reflexionar, ideas, etcétera, etcétera. Hemos dicho que para llegar a tener, yo sé que muchos estamos sacando las respuestas del sustento. Sí, el sustento está acá. El sustento lo sacan de esta teoría, fíjense. ¿No? ¿Por qué? Porque empieza, en una temática va a empezar con una teoría. Entonces, de esta teoría están sacando, ¿no? Parte del sustento para que usted pueda encontrar la respuesta. Pero siempre es necesario leer lo que es esta parte teórica para que se nos sea un poco más fácil asimilar, porque cuando lees la pregunta y sin haber leído parte de esta teoría, entonces para vos es algo nuevo en esa pregunta. Entonces, perder segundos valiosos, que sabemos que los minutos son contados y los segundos en el tema de la prueba. Si son 100 preguntas, ponerle un minuto o cuánto vas a calcular, cuánto es tu capacidad lectora, tu análisis que podés realizar en ese momento y en ese tiempo, es lo que tenés que manejar muy bien el día de la prueba. Es saber controlar aquello. Porque si te retenes en una pregunta, entonces se te va a ir el tiempo y ahí se va a empezar uno a correr, a querer correr y a responder cosas que no han sido analizadas. Entonces, por eso es recomendable que siempre lean el tema, la teoría, y de aquí les va a ir naciendo como es automáticamente la respuesta. Aquí tenemos la deforestación y cambio climático de los Andes bolivianos, una perspectiva histórica de Bolivia. Como hemos dicho, eh, aquí tenemos deforestación y cambio climático, tenemos el resumen, una parte del resumen. Vamos a leer la parte del resumen y la parte de la conclusión. ¿Listo? Para que usted también quizás ahí no pueda leerlo con el celular, pero para que tengamos la idea. Porque lo que es el inicio, el desarrollo y la conclusión, no quiero decir que no es importante, sino que en el resumen y en la conclusión ya lo encontramos de manera más sintética, ¿no? Entonces, más explícito, más directo. Por esa manera es que por ejemplo, vamos al resumen, donde nos indica el resumen que estamos hablando de la región andina. Ha experimentado una transformación profunda de su ecosistema forestal. Entonces nos estamos refiriendo al título que indica los cambios climáticos en Bolivia y más que todo en el lado de los Andes, ¿no? Cuando hablamos del lado de los Andes, estamos hablando pues de toda esa cordillera de los Andes que viene, ¿no? Desde Sudamérica de la parte que nace de los inicios de la cordillera inicios de Panamá con el inicio con Colombia, va bajando Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, parte de Argentina. Nos estamos enfocando, pero nos estamos enfocando en la parte boliviana. En la actualidad,
Linda, por favor, si el teléfono creo lo debe tener su hijo, quizás a veces le damos el celular al hermanito o al hijo y empiezan a rayar lo que es la pantalla. Eso quisiera encargarle, por favor, a ver, Linda, si puede borrar. Muy bien. En la actualidad, este artículo revisa secuencias históricas de la deforestación, sus causas estructurales, sus efectos sobre el balance climático local, regional. Se analizan los patronos de uso de tierra en la prehispánica. O sea, estamos hablando de una historia de la evolución de la deforestación desde los inicios, ¿no? Desde los inicios, desde antes que existiera Bolivia, de los primeros pueblos indígenas que existían, hasta hoy en día que son el 2020. ¿Cómo ha ido cómo se ha ido analizando este tema de la deforestación en lo que nos está anunciando, ¿no? La expansión agropecuaria durante la colonización española, es lo que mencionamos, la explotación minera y hidroeléctrica del siglo XX y la actual presión de la agricultura comercial y la extracción de madera a través de datos de satélites y estudios campo. Se cuantifica la pérdida de cobertura forestal aproximadamente el 15%. Esta partecita es importante porque la repite muchas veces en todas las preguntas, en las 20 preguntas, perdón, en las 30 preguntas que existen de este primer título, sigue, nos habla de estas palabras. Aproximadamente 15% entre 1990 y 2020. Nos recalca. Y nos recalca también de 1990 hasta 2020, ¿no? Que ya vimos en las primeras preguntas. Y lo va a seguir viendo, incluso estas cifras las va a seguir viendo en las demás preguntas. Entonces hay palabritas claves que uno tiene que subrayarlas, resaltarlas, para llegar a entender al momento de poder responder la pregunta. Porque dentro de vamos a decir, dentro de esta teoría que está dividido en introducción, desarrollo y conclusiones, ¿no? Existen palabras relevantes a lo que va dirigido el tema de la deforestación. Y aún así, de todos los demás temas. Entonces son palabras claves que uno tiene que, si no es memorizar, llegar a comprender y llegar a tomar en cuenta en todas las preguntas que uno va a llegar a resolver, ¿no? En todas las preguntas que uno va a llegar a resolver para encontrar la respuesta. Plantea opciones de base, aquí tenemos ya. Ese es el resumen. Ahora ya tenemos el resumen que nos habla de la deforestación con un índice de 15% desde las historias. Ya lo tenemos claro en el resumen todo lo que nos dice esta teoría. Y aquí ya nos lo dará de manera detallada lo que usted va a ir leyendo, ¿no? Y va a terminar posteriormente con, ahí tenemos la historia de la colonización, cómo evolucionó el tema. Va a concluir con lo que es una conclusión, ¿no? Ya la conclusión va a ser todo el tema del enfoque, el estudio, las preocupaciones que se hacen a nivel Bolivia sobre esta problemática que existe y que puede afectar a los cambios climáticos, que puede afectar también a nosotros los seres humanos en cuanto a esta tierra que vivimos, a este aire que respiramos, etcétera, etcétera. Entonces, ese enfoque de conclusiones da sobre este estudio. Bueno, y ahí su bibliografía, que teníamos la bibliografía que hablábamos y las preguntas. Estas preguntas ya las hemos realizado, ya las hemos tocado. Entonces, para Tu avanzar, micrófono, si alguien me indica, por favor, ¿en qué pregunta nos quedamos? ¿En la 8 o en la 7? en la 8 dicen. En la 8. Ya, La perfecto. 8. Vamos a la 8 para avanzar. En la tarde vamos a hacer un tipo simulacro. No se falten porque ya vamos a hacerlo tipo práctico, como si usted ya estuviera rindiendo el examen. La cosa es que analicemos, tratemos de avanzar esta parte del primer título y en la tarde aplicamos ya un mini simulacro, elaborado ya con todo esto de acá. La pantalla que me rayó, ¿quién fue? Por favor, va a afectar la lectura para algunos.
Dicen en esa parte no podría bloquearlo usted que no haya ese tipo como lapicito porque paran rayando nomás la pizarra. Sí, eso estoy viendo. Eso estamos, es identificando a la persona, pero ¿quién sería? Sí, ahí sale a veces, identificamos a la persona. Vamos a hacerlo así, ya para no perjudicar. Tiene razón. En el examen, cuando dictamos las clases de ascenso de categoría, que ya son personas más mayores, ¿no? Se molestan. Y entonces ponemos la regla, sin que nadie se moleste, de eliminar a esa persona. Eliminar, ¿por qué? Porque está perjudicando la concentración y el avance. Entonces parece que si continuamos así, vamos a aplicar peor en la tarde. Si en la tarde vamos a estar concentrados para responder, vamos a tener que eliminar nomás a la persona. Así vamos a quedar. Van a disculparnos, lo estamos votando en la clase, pero si usted quiere aprender, tiene que estar atento, ¿no? Y tiene que comprender también a los demás. Bueno, vamos con la pregunta 9. Vamos con la 9. La 9 nos indica que a partir de lo expuesto, obviamente a partir de la teoría, ¿qué principio general se puede extraer sobre las consecuencias sociales de la deforestación en los Andes bolivianos? ¿Qué principio? ¿Dónde está? Vamos a ver. La palabra principio. ¿Qué principio general se puede extraer sobre las consecuencias sociales de la deforestación en los Andes? Vamos, analizamos y escribimos, a ver, Dicen, yo anoche me coloqué a analizarlo esta pregunta y dice que, o sea, en la parte de la pregunta dice qué principios generales pueden extraer sobre las consecuencias sociales de deforestaciones de los Andes bolivianos. Entonces aquí nos dice que la deforestación reduce la capacidad de retención de agua y aumento de la vulnerabilidad a los suelos a los que afectan directamente a las poblaciones locales. ya. Ahora, aquí dice, me está diciendo usted, no le comprendí un poquito su. Ahí nos dice que es la retención de agua, aumenta la o sea, aquí en esta parte dice que reduce, ¿no ve? La capacidad de la retención de agua y aumenta la vulnerabilidad de los suelos, a lo que directamente la población locales dependen de esos recursos, o sea, se quedan sin eso por causa de extraer consecuencias. Ya, para usted sería la respuesta esa, entonces, sería la primera parte donde me dice, Sí, eso es lo que yo quiero, que usted me dice aquí, dice, yo quiero que me diga, a ver, para mí esta es la respuesta. Eso es lo que me quiere preguntar o sea, lo que quiere afirmar en esa pregunta. No sé si me escucho. Licenciado, buenos días. Bueno, van a decirme su nombre para que yo les vuelva a nombrar, ya quizás a ver, digamos, Carlos, le habla Carlos, digamos, no, le habla Julia para que yo lo vuelva a nombrar. Quizás la otra participante que no me dijo su nombrecito y yo le estaba hablando, no me contestó. Dígame, a ver, ¿cuál es su nombre? Licenciado, le habla Edilson. Edilson. Ante la respuesta de esa pregunta, ¿no sería la integración de saberes tradicionales y la participación activa de comunidades indígenas? ¿Qué principio general se puede extraer sobre las consecuencias sociales de la deforestación de los Andes? Ya, creo que la anterior participante se quedaba con la primera parte hasta donde dice además, la deforestación reduce la capacidad, nos decía él. ¿Ya? Ahora, ¿qué principio general se puede extraer sobre las consecuencias sociales de la deforestación en los Andes bolivianos? Vamos a ver, ya tenemos dos respuestas.
Integración de los saberes, Yasmil, integración de los saberes. Buenos días, licenciado. Le habla Emily. A lo que yo creo que la respuesta sería que la mitigación de los efectos sociales depende de los factores ya anteriormente mencionados. ¿Qué principio general se puede extraer de las consecuencias sociales de la deforestación de los Andes? La deforestación reduce la capacidad de retención de agua y aumenta la vulnerabilidad de los suelos, lo que afecta directamente a las poblaciones locales que dependen de estos recursos, ¿no? ¿Qué principios se puede extraer? Además, se enfatiza en la restauración que requiere la integración de saberes tradicionales y la participación activa de las comunidades indígenas, lo que indica la mitigación de los efectos sociales dependen de estos factores. Ya, vamos a ver. Ya tenemos tres. Restauración de los saberes también tenemos. Ya, ahora, vamos a ir a, van a disculpar. Ya, vamos a, ¿dónde estamos? Vamos a ir a la página, ya, la deforestación. Ya, los principios que dicen como afirmación, por ejemplo, del artículo expuesto aquí que nos dice, nos quedamos con la primera partecita, donde su compañera más o menos llegó a analizar la primera participante que habló, donde indicaba que la deforestación reduce la retención de agua y el aumento de la unidad de los suelos. Entonces, ese principio es lo que va a depender de aquellos recursos. Además, dice, ¿no? Además, entonces, esta es una separación que hace. Por ejemplo, vamos a ver. Esta es una separación que hace. Se enfatiza en la restauración e integración de saberes tradicionales, participación indígena. Entonces, a la mitigación, aquí nos hace dudar. ¿Por qué nos hace dudar? Porque si hablamos de principios, mucho estamos hablando de principios ancestrales, ¿no? Principios ancestrales, las comunidades, los saberes, los conocimientos que se pueden llegar a aplicar. Entonces, ¿qué principio general se puede extraer sobre las consecuencias sociales de lo? Ahora, ahí es donde nos hace dudar, no nos dice un principio, o sea, la lectura no nos está hablando, es que mucho, ¿cómo le explico? Eh, hemos sido en estos últimos 20 años, nos han inculcado mucho en la educación principios, culturas ancestrales, pueblos indígenas, originarios, campesinos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de principios, hay veces queremos enfocarnos en esos principios, buscar. Por eso las preguntas de ustedes mayormente fueron saberes, tradiciones y participaciones, porque se cuenta como un principio indígena, originario, campesino, pues no. Pero la lectura que tenemos que ponernos una cosita en la cabeza en estas pruebas, ¿no? No estamos ofendiendo a los pueblos indígenas originarios campesinos, no estamos más refiriéndonos a ellos, pero esta prueba y este nuevo cambio de gobierno nos da a entender de que estas pruebas o esto, estamos hablando un poquito más de tecnología, de ciencias, de avance, entonces, y en la ciencia tiene principios, ¿ya? La ciencia también tiene principios, ¿no? Tiene principios. Entonces, yo el consejo que les puedo dar, que vayámonos más a analizar, a ver el tema de ciencia, tecnología, póngase usted eso. Un poquito, deja a un lado el tema de principios, saberes ancestrales de pueblos indígenas, originarios, campesinos, porque si usted ve toda la bibliografía, habla de deforestación, tecnología, habla del tema de enfermedades, Bolivia en el siglo XXI, va más análisis científico, como dijo la ministra de Educación cuando sale, ¿no? Cuando la posesionan a la ministra de Educación en la tele, ¿qué dice, no? Dice, vamos a adecuar una educación al siglo XXI, dice.
¿no? Entonces, nuestro objetivo, dice ella, no vamos a desechar lo malo de la ley, vamos a tratar de recuperar cosas buenas que tiene la ley, ¿no? Pero estamos enfatizados en una educación en el siglo XXI. Y entonces, estos 20 años que se ha trabajado en esta educación, se ha formado a los estudiantes con aquellas teorías de pueblos, de principios indígenas, entonces, automáticamente ya quiere uno dar aquella respuesta. Van a disculpar que esta pregunta divague mucho, pero que le sirva un poquito para responder el día del examen, ¿no? Por ejemplo, antes de esto, cuando uno entraba, sin ofender, por eso voy a decir sin ofender, ¿no? Porque estamos a nivel nacional, sin ofender a nadie, este, voy a dar un examen, decían, ¿no? De la normal, o voy a dar un examen relacionado a una institución pública. Tengo que pensar como las tradiciones de los pueblos indígenas, o tengo que pensar como masista, decían, ¿no? Si pienso en socialismo, pienso en comunitario, pienso en armonía, pienso en principios y valores, pienso en Tupac Katari, pienso en Mama Hoyo, me va a ir bien el examen. Porque las preguntas y todas esas cosas, es verdad, pues iban relacionados más o menos a ese ambiente porque estábamos en un estado, ¿no? De que tenía esa política. Entonces, eso te llevaba, ya entrabas con esa mentalidad. Ahora tenés que entrar con una mentalidad un poquito más distinta. ¿Por qué? Porque ya hay un cambio de gobierno. Entonces, ir pensando más en una, como dijo la ministra, ¿no? En una educación para el siglo XXI. Entonces, en un principio de ciencia, de tecnología, de aquellos análisis, para que te entres al examen con esa mentalidad, ¿no? ¿Alguna preguntita sobre esto? Para que pasemos a la siguiente. Tenemos que avanzar porque si en la tarde vamos a Dicen, hacer simulacro, vamos a tardar un poquito en esto. ¿Ya? dicen entonces la respuesta correcta de la número 9 sería: se enfatiza que la restauración se requiere de la integración de saberes, tradiciones y participación. No, en la primera, la deforestación reduce la capacidad como principio, estamos hablando como principio de vulnerabilidad de los cielos directamente con poblaciones locales que dependen de estos recursos. Entonces, vamos a hablar, por eso dijimos, la deforestación reduce la capacidad de retención de agua, en pocas palabras, que esto va a afectar este principio de ciencia va a afectar directamente a lo que son los problemas climatológicos y de deforestación. Además, enfatiza que la restauración requiere la integración de saberes y con tradiciones y participación activa de las comunidades. Entonces, va a ser este tema ya de valores humanos, como se dice. Pero aquí estamos hablando de extraer la deforestación de los Andes. ¿Ya? Poquito eso. No sé cómo borrar esto, pero aquí. Vamos a avanzar rápido, ¿ya? Vamos con la 10. A partir del actual en el artículo 10, no artículo, ¿qué efecto indirecto es probable que tenga la ampliación del problema biodiversidad andina 2024? Fíjense aquí, dijimos que va a repetir la fecha siempre. ¿Ya? 2024 sobre la vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios locales frente a la variabilidad y precipitaciones. Yo sé que algunos lo han leído, vamos a hacer una cosita, yo sé que algunos lo leyeron, ya para avanzar, pero hay otros que recién están leyendo. Vamos a darles espacio que lean y directamente escriban la pregunta y damos la respuesta y avanzamos, ¿sí? Yo sé que algunos ya estuvieron en esto. Y después cuando demos la respuesta, ahí ya podemos quizás argumentar. Dejemos ese espacio que otros lean y analicen un rato.
Mm, licenciado, ¿le podría decir la respuesta? Listo, sí, ya es tiempito ya. Vamos, ¿cuál sería para usted? Vamos a leer Ya, primero la pregunta. ¿Qué efecto, para que usted ya diga su respuesta? ¿Qué efecto indirecto es probable? ¿Qué efecto indirecto es probable que tenga la ampliación del programa Biodiversidad Andina sobre la vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios locales frente a la variabilidad de precipitaciones? ¿Cuál sería bueno, para usted? lo que he entendido sería que el programa de biodiversidad andina a la siembra de 3,5 millones de árboles nativos y la identificación de zonas con mayor estrés hídrico, de manera implícita, ayuda en la restauración forestal, incrementando la retención del agua y modulando el microclima, lo que debería reducir la vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios ante la mayor variabilidad de precipitaciones. Sí, algunos está hasta aquí nomás y otros, esto ya es como anexo, pero sí, esa sería la respuesta. Está bien, está bien. Eh, ¿Qué efectos indica la restauración forestal? ¿No? Incrementa lo que es la retención del agua y la modula de la microclima, y modula del microclima, lo que debería reducir la vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios ante la mayor vulnerabilidad de precipitaciones. Sobre la vulnerabilidad, cuando vemos aquí arribita, nos va a recalcar, la vulnerabilidad que la encontramos también acá, ¿ya? Entonces la restauración incrementa la retención del agua y modula el microclima. Vamos con la 11. Según el artículo, ¿qué es probable que ocurra si la tendencia actual de expansión agrícola y pérdida de bosques en los Andes bolivianos continúa sin cambio durante la próxima década? ¿Qué es probable que ocurra si la tendencia actual de expansión agrícola y pérdida de bosques en los Andes continúa sin cambios durante la próxima década? Entonces nos está preguntando qué es probable que ocurra. ¿Qué es probable que ocurra? Entonces vamos a buscar en el sustento qué puede ser la probabilidad de que ocurra. Hasta ahí. Licen, le habla Una, Abigail. una visión. En acá dice, si la pérdida de bosques y la expansión agrícola continúan, se espera otro aumento de temperatura, al menos de 0,3 grados en la próxima década, y más sequías e incendios, si es que siguen, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué es probable que ocurra? La retención de agua, no, ese es otro. Aquí la pregunta estaba un poquito bien claro, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, porque el artículo de 1990 de la temperatura media aumentó el 0,6 grados centígrados y la pérdida forestal se aceleró a 45.000 años hectáreas en 2005-2020. Estos datos indican que la tendencia clara del decremento
de la deforestación. Además, se explica que la reducción del flujo latente eleva el calor, lo que eleva la temperatura del aire, favorece sequías más intensas y mayor frecuencia de incendios, generando las mayores emisiones de dióxido de carbono que retroalimentan el proceso. Por lo tanto, si la pérdida de bosques y la expansión agrícola continúan, se espera. Aquí está la respuesta misma, ¿no? O sea, si continúan, dice, ¿no? Si continúan, entonces ahí tenemos, ¿no? Se espera otro aumento de temperatura, al menos 0,3 en la próxima década, y más sequías e incendios. Entonces, ¿qué es probable que ocurra? Dice, ¿no? ¿Qué es probable que ocurra? Entonces, con todos estos fenómenos que están pasando, que están sucediendo, entonces se espera otro aumento. Ese va a ser el efecto. ¿Qué va a ocurrir? Este efecto. En la pregunta número 11. Vamos con la pregunta 12. La pregunta 12 nos dice, de acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, esta palabrita no se olviden, afirmaciones, ¿no? Y si ustedes van a encontrar repetidas siempre porque es lo que el texto indica y en el sustento también lo vamos a encontrar, afirmaciones que compara de manera más precisa los efectos de la disminución del flujo latente y del aumento del albedo sobre el balance energético y el calentamiento local en los Andes bolivianos. A ver, tengo que escribir. Ah, no, era de la otra pregunta. Estamos en la 12 ahorita y allá pasamos la 11. Estamos en la 12. Dicen, aquí se habla igual sobre el balance energético y el calentamiento local de los bolivianos, lo que tiende a moderar el calentamiento al reducir la energía disponible para el calentamiento directo. ¿No? Puede ser. De nuevo, por favor, a ver, de nuevo. Es un poquito le está, de nuevo. Ya, la pregunta, Licen, dice, también habla sobre el aumento del albedo, sobre el balance energético, es decir, el calentamiento local de los Andes bolivianos. Y en alguna parte dice lo que tiende a moderar el calentamiento al reducir la energía disponible para el calentamiento directo.
Ujú. ¿Qué sería entonces su respuesta de usted? Sería una afirmación, el mismo sustento, ¿no es? Sí, Porque Lice, eso va, perdón, sí, sería un sustento directo. exactamente, sería una afirmación directa, que quiere decir que todo estito que está, entonces nos está dando ya una respuesta de lo que podría llegar a producirse. Es lo que tiende, dice, ¿no? Por eso dice lo que tiende a. Sería entonces esa es la consecuencia. ¿Y cuál de las afirmaciones? Dice, no. Entonces es como una misma pregunta que tiene en su sustento la respuesta. Esta ya la teníamos en la pregunta 6 o 7, creo, parecida. Entonces, por eso les dije, fíjense cuando dice afirmaciones, ¿no? Afirmaciones, porque el mismo sustento ya te está afirmando algo. A veces ya está ahí mismo la respuesta. Vamos con la siguiente. 3. De acuerdo con el texto, ¿qué diferencia más significativa se puede inferir entre la forma, entre la forma en que la deforestación afectó el balance energético durante la colonización española y la que observa en la expansión agrícola en el siglo XXI? ¿Qué diferencia más significativa se puede inferir en la forma en que la deforestación afectó el balance durante la colonización española y lo que observó? Entonces estamos haciendo una diferencia entre la colonización española y entre lo que es la expansión agrícola del siglo XXI. Esa diferencia entre estos dos es lo que tenemos que encontrar. ¿Ya? ¿Qué diferencia? Dice,
Lice, su micrófono está apagado. Ah, perdón, perdón. Ya. Lo que le decía, eh, aquí esta pregunta ya la teníamos incluso repetida más adelante. Si algunos ya se pueden hacer, pueden recordar, ya la teníamos. Entonces, pero uno dice, ¿será que encontrás una respuesta tan amplia? Eso es lo que vamos a hacer en los simulacros. Tratar de encajar en las selecciones múltiples preguntas que vayan direccionado a esto. Porque, por ejemplo, si dice la diferencia, aquí tenés colonización española, abajo tenés expansión agrícola. Y ahí está, ahí mismo está su diferencia, o sea, ya amplio, pero ahí mismo está la respuesta. ¿Cuál es la diferencia más significativa que se puede inferir? Donde te dice que la introducción del ganado por el sobrepeso, ya, el otro. Lo que hizo el otro fue elevar el calor sensible a consecuencia de la temperatura del aire. Entonces, aquí yo no pude encontrar algo específico, no, tampoco me dice algo específico, me dice algo significativo, me dice, pero es significativo el hecho de que, ¿no? De que haya provocado una erosión del suelo y que afectó la retención hídrica. Esto de acá, a ver, esto sí es esto, ya, esto. Esto es significativo, ¿no? Reduce el valor de la presión metal, lo que provoca el calor sensible, eleva el calor sensible, entonces también estamos hablando de algo significativo. Entonces vemos una respuesta un poco amplia. Si lo queremos unir, la colonización, su efecto más significativo fue la erosión del suelo que afecta la presión hídrica y de la expansión agrícola, lo que eleva un calor sensible hoy en día en la temperatura del aire. Entonces ahí podemos encontrar esa respuesta anexa. Pero lo importante es que usted ya tiene ya conoce esta diferencia, ¿cierto? Porque como les digo, esta ya estaba arriba. Entonces usted al volver a leer ya se da cuenta cuál es la diferencia de los dos. Vamos a ir Ya, perfecto. ¿Qué? Son 15. Vamos a hacer la última pregunta. Vamos a hacer la última pregunta. Y la 15. Y como son 30, para hacerlo un poquito más ahorita voy a compartir las primeras 15 preguntas de tipo simulacro, donde usted va a responder inciso A, inciso B, inciso D, inciso D, con lo que hemos avanzado hasta las 15. Como son 30 y las otras 15 lo vamos a dejar para la tarde. Analizamos las 15 y aplicamos el simulacro de las 15. Así vamos a hacer. Hacemos entonces la primera pregunta, que es la 15, porque de este título son 30, ¿no? Ah, estamos en la 13. Ya la 14 hagámoslas entonces, porque puede ser la 15 porque está cortina. Del análisis presentado se desprende que la iniciativa Biodiversidad Andina tiene como objetivo principal, responde, Dicen, ahí no sería que como objetivo tendría de restaurar bosques y aportar resiliencia frente al cambio climático. ya, pero ya, vamos. Tenía una estudiante que estaba hablando, por favor, si puede repetirlo, para que avancemos, porque esta 14. Ya, Lisen le decía que tendrían como finalidad de restaurar los bosques y aportar resiliencia frente al cambio climático. El programa de biodiversidad, tenemos su aporte. 2024 ha sembrado 30 millones nativos en el área de los yungas y revive prácticas agroforestales tradicionales con la finalidad. Aquí, Licenciado, aquí está. lo Esa está obvia, ya, porque esto ya es la introducción, ¿no? Con razón, rapidín lo respondieron. Ya la última para que vayamos a la práctica. ¿Listo? La 15. Basándose en la información proporcionada, ¿qué efecto
aquí vamos directo a la pregunta. Esto casi no nos chipe. ¿Qué efecto indirecto? ¿Qué efecto indirecto es probable que haya tenido la apertura de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, finalizada en 1978, sobre la capacidad de los pueblos indígenas de los Yungaras para mantener sus sistemas agroforestales tradicionales? ¿No? ¿Qué efecto indirecto es probable que haya tenido la apertura de la carretera Cochabamba-Santa Cruz sobre la capacidad de los pueblos indígenas de los Yungas para mantener sus sistemas agroforestales? Para mantener Sería, sus Licen, de sistemas. donde dice esta apertura proporcionó la aceleración de la deforestación de lo que implica de los bosques disponibles para los sistemas agroforestales tradicionales de los pueblos. Eso, ve, ya la encontró rápida la respuesta. Y mire cómo está ahí, directo. Sí, esa es la respuesta. Ya lo demás, por otra parte, el gobierno junto a las organizaciones no empieza no la introducción y otro empieza con la implementación. Entonces lo que nos interesaba era el efecto. Aquí se subrayó todito. Ya, vamos. Aplicamos de las 15 en la tarde, terminamos con este título con las 15 y aplicamos las 15 y ya terminamos un título. ¿Listo? Vamos a aplicar las 15 que hemos elaborado. Déjenme revisar un ratito. ¿Sí? No está nada, pero vamos a ver. Son tres. Ya. Vamos con esta más ya mientras voy abriendo el otro material. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué consecuencias a lo largo del plazo se puede deducir que la disminución del flujo del calor latente ocasionada por la deforestación sexual en los Andes bolivianos? ¿Qué consecuencia a largo plazo? Estamos hablando de una consecuencia, se rayó todo. Ya, una consecuencia a largo plazo es lo que estamos buscando. Consecuencia a largo plazo. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? Esta también está escondida por acá. Licen, según yo,
es de donde dice la deforestación reduce el flujo de calor latente, lo que eleva el calor sensible de hidrógeno y por ende la temperatura de la superficie y la disminución de latente al perderse los bosques eleva el hidrógeno y por ende la temperatura del aire. Mm. ¿Qué consecuencia a largo plazo? ¿Qué consecuencia? Ese, lo que usted indicó es el proceso Calentamiento que va a global. generar, pero ese proceso va a tener una consecuencia. La Entonces, consecuencia yo creo que es que no solo va a calentar el aire, sino que va a crear condiciones propicias para más incendios. Y estos incendios que se podría llamar quema forestal va a elevar lo que es el dióxido de carbono. Y estas emisiones de dióxido de carbono, como consecuencia a largo plazo, va a generar lo que, como está subrayado, el calentamiento global. exactamente, estaba buscando las palabras. Fíjense, dentro de todo esto está todo este proceso y aquí están las consecuencias que puede llegar a generar. ¿No? Calentamiento global, condiciones propicias para el incendio. Puede encontrarlo usted en la respuesta como calentamiento global, ¿cómo? Condiciones de incendio, ¿cómo? Digamos, y otro más. Entonces, esa es la consecuencia. Todo esto que nos anuncia, que eleva el calor, que todo nos está indicando, todo este proceso, qué puede llegar a provocar, qué puede llegar a manifestar, ¿no? De esa manera entendemos lo que es el calentamiento. Ya. 16, falta poquito en la tarde, podemos terminar esas las otras que faltan. Vamos a ir entonces un poquito para aplicar lo que es este. No, por eso es que vamos a empezar de la pregunta 2. De la pregunta 2, porque si le muestro la uno, pues ya se va a ver abajito donde dice respuesta correcta, ¿no es cierto? Entonces, no va a haber no va a tener sentido leerla y analicen y digan la respuesta. Vamos a ver un poquito, haciéndolo un poquito más práctico, el cómo se puede, cómo puede estar plasmado, ¿no? Cómo puede estar plasmado el examen con las selecciones múltiples, con las 4 selecciones múltiples, acorde a las preguntas del repositorio que nos han entregado. Y también, ¿no? En relación a las respuestas que hemos encontrado. Porque si usted ya lo ha leído, ya hemos repetido el calentamiento global, los efectos, ¿no? De todo aquello que se le ha ido quedando, ¿no? Entonces, de acuerdo a la pregunta, va a ir usted ya recordando la respuesta que usted ya hemos dicho, puede estar de distintas palabras, puede ser más cortita, puede ser quizás un poquito más amplia, pero va a llegar al mismo lugar, mismo punto. Como hicimos la última pregunta, por ejemplo, ¿no? Lo encontramos en parte y esas partes las Es el puedes inciso. modificar y puede ser plasmada aquí en lo que es la prueba, ¿no? En la prueba. Así, de esta manera, lo vamos a hacer un poquito más práctico para que usted ya vaya encajando. ¿Listo? Ahora, los que quieran pueden responder por medio de mensaje. Escriben directamente el inciso, la B, la A, la D, ¿no? Los otros alguien que quisiera decirlo de manera verbal, pero vamos a dar un espacio, ¿no? Vamos a decir para que lean. Yo sé que algunos ya la saben, está bien, pero tenemos que respetar también la participación de otra persona que quizás está haciendo la lectura. Vamos a darle un tiempito y yo leo la pregunta, digo, analizamos, voy a dar un tiempo a lo máximo 1 minuto. De ahí, bueno, veamos la respuesta. ¿No? Y el que quiera hablar dicen es tanto por esto, ¿no? Ah, ya. Y de igual manera voy a ir fijándome los mensajes, de igual manera. ¿Listo? Vamos con la 2. Del análisis presentado se desprende que cuáles son los problemas identificados que el artículo señala como consecuencia de la deforestación de los Andes. Inciso A, tenemos inciso B, el inciso C, el inciso. Entonces, nuestra pregunta es,
los problemas identificados. Mm, Los problemas identificados. Analizamos. Listen, no sería la C, porque dice cuáles son los problemas identificados. Dijimos que vamos a dar un minuto de tiempo, ya por esta vez, ya la otra tiene que esperar su minuto, después opinamos. Ya dígame, usted indica, ¿cuál indica usted? A ver, vamos a la respuesta. Dice la C, la C, la C, la mayoría dice la C, uno dice la D y usted indica la C. Entonces, ¿cuáles serían los problemas identificados? El aumento de la temperatura media. Sería la C, listen, porque dice el aumento de la temperatura media, mayor variabilidad de precipitaciones, disminución de la capacidad de suelo para retener el agua y aumento de las emisiones. Porque aquí dice igual los problemas identificados. Ya, no está con su copia, ¿no? Ya. Pero si quiere acceder a su compañía de memoria, está bien también. Mm, mm. Tenemos entonces la C. Vamos a ver la respuesta. Tengo que separarlo en otra. No tuve tiempo de separarlo, pero vamos a ver. La respuesta tenemos la C correctamente porque el sustento indica, fíjense, tenemos aquí el sustento. El sustento. ¿Para qué? Para que no digan que nos estamos inventando la respuesta, ¿no? Entonces el sustento no es el aumento de la temperatura. Entonces estamos acompañando el por qué, cuáles son los problemas identificados. Entonces, teníamos ahí, un poquito más abajo, las precipitaciones, ya. El aumento de la temperatura de impacto climático que nos indica que la deforestación, el aumento de la temperatura, no, aquí está, el aumento, un aumento de precipitaciones intensas. ¿No? Ahí está, del sustento. Entonces tenemos la C de la pregunta 2, tenemos el sustento que ahí encaja. Vamos con la pregunta 3. Ya. Del análisis presentado, se desprende que en la cadena de procesos que relaciona la deforestación con el aumento de la temperatura de los Andes bolivianos, ¿cuál es el primer factor técnico mencionado? ¿Cuál es el primer factor técnico mencionado? Analizamos 30 segundos. Inciso C. Dice inciso C. Voy a seguir viendo los mensajes. Inciso A, inciso C. Sí, yo sé que solo tengo dos estudiantes que hablan, les cuento, no son todas. Y les gusta participar y está bien.
pero yo le digo a los demás que están escribiendo mensajes, eh, no es que ella si habla, pues ya la respuesta correcta, ¿no es cierto? Usted analice también. Si ella dice el A, no se va a quedar con el A, ¿no? Entonces usted también escriba su opinión. Dicen, la respuesta no sería el A, porque No dice hemos dado la la respuesta distribución. todavía, no hemos dado la respuesta todavía. Estoy indicando de que pueden escribir la respuesta. No hemos dado todavía la respuesta. Si usted dice el A, se queda el A, dicen ahí un ratito, vamos a esperar que sigan participando. Ya, ahora sí vamos. Dicen el A y el C. Unos dicen el A, otros dicen el C, ¿no? La respuesta tenemos la C y vamos a buscarlo en el sustento. Ayer lo hemos llevado, el tema del albedo, ¿no? La palabra clave, hemos dicho, incluso aquí te explica, te da el concepto de lo que es el albedo, la resonancia de la superficie de la luz, ¿no? Aquí tenemos. Entonces, dijimos que aquí entraba el tema del albedo. Entonces tenemos la C, perdón. La pregunta sería la respuesta la C. Entonces, ¿cuál sería el primer factor técnico mencionado? ¿Cuál sería el factor técnico mencionado? Describe que el modelo, la reducción del albedo, que es la reflejancia de la luz, no de la superficie que refleja, y la pérdida de la transpiración vegetal disminuye el flujo de energía latente, aumentando la temperatura de la superficie. El texto menciona primero la reducción del albedo como factor, ¿no? Como factor que que desencadena la cadena de efectos que lleva el aumento de la temperatura. Entonces, lo tenemos como factor. Ahí tendríamos la C, la reducción del albedo. Vamos con la pregunta 4. La lectura del texto permite identificar que entre 1990 y 2020 la pérdida de cobertura forestal en los Andes fue aproximadamente del 15% y el aumento de la temperatura media fue del 6%. Esta de acá de la... En otras palabras, ¿cuál fue la pérdida de cobertura entre los años 1990 al 2020? ¿Cuánto fue el porcentaje? Dijimos que el texto va a jugar dos, va a manejar dos, dijimos, ¿no? Hay dos. Entre eso, cataloga, lo divide en dos etapas según sus estudios de 2 años. ¿Ya? ¿Cuál tenemos? Tenemos con respuesta. La respuesta teníamos la misma pregunta, como lo teníamos en la 4, ¿no? Respuesta, la B. Sustento, lo mismo, el 15%, es a lo que tenemos entre los años 1900, ¿no? A diferencia de los primeros años, que era el 20%, dijimos, ¿no? Y siempre el 0,5
6 grados centígrados para el mismo periodo. Entonces, esto lo tenemos en la B, ¿no? En 1990, el 15%, ¿no? Provocando un incremento de 0,6 grados centígrados para el mismo periodo. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué proceso técnico se ve incrementado? O sea, ¿qué proceso técnico? Directamente por la reducción del calor latente, LE, tras la pérdida de bosques, contribuyendo el aumento de la temperatura del aire. ¿Qué proceso técnico? Le hacemos la lectura. Me responden la C. Van a colocar, ¿saben qué? Van a escribir, me olvidé comentarle. Siempre tengo este problema de la pregunta, el número y la respuesta. Digamos 4C, 4A, 4B, 5B, 5C. El número y el inciso. Es que a veces pienso que estoy haciendo la lectura del inciso de la anterior pregunta, ¿no? Entonces, 5C, 5A, 5B. Así de esa manera vamos a responder. Eso, así. 5C, dice Noemí, por ejemplo. Ahí leen 5C, 5C. El calor sensible al hidrógeno. Sustento, ¿sí? La pérdida eleva el hidrógeno. Y por ende la temperatura del aire, ¿no? Esto muestra que la reacción de calor latente provoca un aumento de calor sensible. Provoca un aumento de calor sensible. Cuando decimos acá, ¿qué proceso, no? Aumenta la temperatura del aire. ¿Qué proceso aumenta la temperatura del aire? ¿No? Entonces el sustento nos dice, y vamos a tener la respuesta, la C. Nos dice, al perderse luego que eleva la H, lo que provoca el aumento directo, ¿no? Vamos con la 6. Del análisis presenta, ¿cuál de los siguientes conjuntos de actores, palabra, conjunto de actores, se menciona en el artículo como participantes tanto en la causa histórica de la deforestación como en las respuestas actuales al problema? Vamos a leer, a ver, los mensajitos. Tenemos
6A, la 6, la A, la 6A, la 6, la A, la 6, la A, la 6, la A. Uy, caramba, se movió. Tengo algo que me está escribiendo que mucho, Ya, respuesta tenemos la A. ¿Ya? Los conjuntos de actores. Dijimos que en un comienzo la bibliografía comenta la evolución de la deforestación que fue iniciada también por los pueblos originarios, los primeros habitantes, antes que llegaran los españoles. Después, posterior a ellos, tuvimos las políticas de los gobiernos, ¿no? La migración de las actividades agropecuarias de igual manera hacia el oriente provocaron lo que es la deforestación. Entonces tenemos como respuesta lo que es la sustento, lo tenemos acá. Y acá lo tenemos, ¿no? Mencionamos, ¿no? Todo esto está indicando aquello, ¿no? Pero fíjate, si nos damos cuenta, en la respuesta que nos pusieron directamente unificaron, ¿no? Unificaron pueblos originarios, unificaron, ¿dónde está? Colonización española, ¿no? ¿Dónde están las demás? Organizaciones no gubernamentales. Sí. Aquí es donde quería hacerles entender que dentro de todo ese sustento nos podemos encontramos, fíjate en el inciso A, una sola respuesta, ya unificada, ¿no? Ya centralizada, ya directo al punto la respuesta. Y nos fijamos el sustento de todo ¿no? De todas estas líneas, de estas 8 líneas amplias, teníamos que encontrar la respuesta y la hallamos en una sola línea, si nos fijamos en el A. Entonces, eso es lo que se quiere. Por eso tenemos que hacerlo práctico para que usted llegue a entender de cómo puede estar plasmado en lo que es la prueba, ¿no? Cómo va a estar plasmado. Y así hay muchas preguntas que van a direccionar a solo una. Por eso de nada le sirve a usted memorizarse la pregunta y el sustento, que es amplio y no creo que tenga tanta capacidad de memoria, ¿no? Para poder llegar a resolver el día de la prueba. Lo que importante es analizar y entender para que usted ya pueda y analice y vea directamente la respuesta correcta, como es el ejemplo de esta pregunta número 6. Vamos a la 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones compara mejor el impacto de la expansión agropecuaria durante la colonización española con el de la expansión agrícola? Compara, comparemos, aquí nos está hablando de dos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones compara mejor el impacto de la expansión agropecuaria durante la colonización española con el de la expansión agrícola comercial del siglo XX sobre el aumento de la temperatura? Inciso B. Ya. Tienen que escribir 7A, 7C, 7A. Y eso que no les estoy mostrando la D, bueno, la D está descalificada quizás, ¿no? Es que si me bajo más abajo ya no va a poder leer. Vamos a leer las respuestas. Tenemos 7B, 7B.
Vamos a ver. La respuesta tenemos el inciso C. ¿Ya? Ahora, ¿cuál compara el inciso C? Vamos a ver el sustento. Esta sí es amplia porque compara, por ejemplo, dice, a ver, vamos a la pregunta, para que entendamos un poquito. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones compara mejor el impacto de la expansión epocal durante la Revolución Española con el de la expansión comercial del siglo XX y el aumento de la temperatura? Cuando hablamos de la B, la colonización española tuvo un mayor impacto térmico debido a la minería intensiva, superando al de la expansión agrícola, no. La B no, porque no supera, porque los españoles hicieron menos daño forestal que el impacto, la expansión agrícola del siglo XX. Y lo hemos visto en las comparaciones que se hizo con los porcentajes de deforestaciones que existieron más adelante, ¿no? Entonces, la C te dice, ¿no? La expansión tuvo mayor impacto, aumentó la temperatura debido a la deforestación, la disminución del calor, la TTM internacional generó un impacto climático menor. El español generó un impacto menor, ¿no? Y la expansión agrícola generó un impacto mayor. La expansión agrícola, un impacto mayor. La colonización española, un impacto menor. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones? Esta es la que afirma. Aquí nos dice al revés, esta afirmación está mal. Ambos tuvieron, aquí los iguala a los dos, tampoco los iguala. Uno de los dos tuvo que ser más dañino, y el más dañino fue la expansión agrícola del siglo XX. ¿No? La respuesta a la C. El sustento, ahí lo tenemos. Fijémonos el sustento, amplio, pero como la respuesta lo hizo en menos, lo más simplificado que se pudo, la respuesta. Pero aquí nos está dando a entender. mm, El artículo agrícola aceleró la deforestación y te pone cantidades incluso, tantas por año te pone cantidades y esto vincula la disminución y te pone los efectos climáticos más, ¿no? Disminución, fíjate, todo esto, ¿no? Ay, no estaba en los siete, ¿no? Todo eso ha llegado a esta respuesta, a esta simplificada respuesta. Un poquito amplia y eso. ¿Por qué? Porque el sustento es amplio a lo que has visto. Pero nos está preguntando solamente la comparación que existe. ¿Quién dañó más en qué tiempo? Ese es el punto al que quiere llegar. Vamos con la 8. Del análisis presentado se desprende que al comparar el mecanismo de retroalimentación climática descrito por la pérdida de los bosques con el papel de los sistemas agroforestales tradicionales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja con mayor precisión la diferencia clave entre ambos procesos? ¿Qué respuesta tenemos? Vamos a ver la 8. La D, la D, la D, la B. Inciso D. D.
Respuesta vamos a tener, inciso D. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja con mayor precisión la diferencia? La deforestación disminuye el flujo del calor latente y aumenta el calor sensible, mientras que los sistemas agroforestales mantienen una transpiración vegetal que favorece un mayor calor latente y mitiga el aumento de la diferencia clave entre ambos. Entonces vamos a ver el sustento. ¿Qué nos dice el sustento? ¿No? Porque indica que la deforestación, lo mismo, disminuye el calor latente. Fijémonos acá, ya lo está haciendo un poco aquí, un poco más comprimido, ¿no? Tanto que eleva el calor sensible, que lo tenemos también acá, en esta respuesta, ¿no? Mientras que siendo en la situación de temperatura en contraste, los sistemas en contraste, no en diferencia. Esta es la palabrita que aquí nos va a ayudar en contraste. Entonces, aquí hay una gran diferencia entre ambos. Y aquí entonces llega a lo que es la comparación, favoreciendo, mantiene la transpiración y así el tema se tiene mayor, mitigando el aumento térmico, aunque estaba sin símbolos, pero ahí lo teníamos. Vamos. Bueno, hemos tenido una clasecita extensa, una participación activa, hemos avanzado, hemos retroalimentado lo de ayer con la práctica, entonces este es el fin. Ayer, ahora, ya yo veo que usted ya automáticamente ya sabe la respuesta. Entonces, de esa manera se tratan las clases, queridos participantes, ¿no? De hacerlo siempre práctica y analítica, analítica y práctica. En la tarde vamos a tratar de terminar a las 15, lo más antes, y ya también aplicamos la prueba de los 15 para que ya terminemos con el primer título. Y ya pues desde mañana comencemos. Desde mañana no, se está reorganizando el tema del horario. Vamos a ver qué dice el licenciado, porque sabemos que hay diferentes campos componentes y vamos a ver cómo se los va a ir organizando para que usted pueda seguir una secuencia, ¿no? Bueno, queridos participantes, tenemos un control del tema del Zoom, ¿no? Tenemos un control porque se puede cortar y una grabación también sustentada conmigo, entonces sería hasta la tarde. Nos vemos para continuar. Cualquier preguntita también lo podemos hacer en la tarde, nos volvemos a conectar a las 3 de la tarde y vamos a continuar, ¿no? Buen provecho. Yo me despido, licenciada Fanny. ¿Algún comentario o algo que quiera usted anunciar? No, no, no. Bueno, nos vemos en la tarde, queridos jóvenes. Gracias, hasta luego, nos vemos en la tarde.